¿Sabía usted que existen mujeres que son presbíteras? Es decir, mujeres que son curas. ¿Esto es canónicamente correcto? ¿Son parte de la Iglesia Católica? ¿Quién fue la primera? ¿De dónde salió esta idea? ¿Existen más de ellas en el mundo? Eso y mucho más en la entrevista de hoy. Nuestra invitada, Olga Lucía Álvarez Benjumea, tiene unas historias maravillosas, entre ellas ser parte del equipo de secretariado de lo que fue la Conferencia Episcopal de Medellín. Atentas y atentos porque hoy conoceremos su historia y además el anecdotario propio para saber de dónde salieron estas mujeres puras. Acompáñenos. Vamos a partir por un poco tus orígenes. Tú eres una mujer creyente, ¿ya? Tú eres una mujer creyente y católica. Tus Sí, raíces cristianas, ¿de dónde vienen? mi infancia cristiana Ujú. viene de mi hogar, de papá y mamá católicos, eh, de formación pues, católica, pero de creer en el rezo de las campanas, y hija de una mamá que fue religiosa, mi papá un telegrafista, y se fue desarrollando mi formación muy profundamente, creo que en mi casa con mamá, que era una gran profeta, diría yo, y muy metida en las cosas de la iglesia y sobre todo de la religión. Aprendí muchas cosas de ella y creo que me dejó sus genes de rebeldía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué tenía de Sí, rebelde ella? mamá se salió del convento voluntariamente, pero en el fondo creó lazos de amistad con las hermanas. Íbamos con ella a visitar a las compañeras de ellas en la casa de las hermanas ancianas, de las misioneras carmelitas. Y ella me enseñó mucho de las cosas del Carmelo. Bueno, le gustó mucho las reflexiones de Sor Isabel de la Trinidad. La llamaba la negrita, la negrita ñática. Ñatica. Eh, en, en también ella fue la que, ya teniendo 6 hijos, 3 hombres, 2 mujeres, muy hábil para mantenernos en la casa y entretenernos sin que nos aburriéramos, porque no nos aburríamos. Uy, añorábamos las vacaciones para estar con ella, porque jugaba con mis hermanos a hacer altares, procesiones. Ella nos hacía el altar de madera, y nos hacía los ornamentos de periódicos, y nunca nos dijo, ni a ellos ni a mí, de que yo no podía estar haciendo ese tipo de cosas. Y pues la mamá ha tenido también 2 sacerdotes católicos romanos, uno vicentino ya fallecido, y mi otro hermano que es misionero en el Ecuador, en la población de Penipe. Y después aparecí yo, metida en las labores de la iglesia. Mm, Era muy rígido el Carmelo en ese entonces, y mamá dice que por eso se salió, porque cuando se murió la mamá le vinieron a avisar a los 8 días y ni siquiera la permitieron ir a acompañarla. Entonces eso era como inhumano, entonces ella se salió por eso. Mm, Entiendo. Y una pregunta, Dime, para aclarar lo de recién. ¿Mamá nunca les dijo a dime. usted que estaba mal que te vistieras con ornamento? ¿A qué te refieres con eso para alguien que no es católico y no entiende? Ok. Nos poníamos es verdad,
Nunca, nunca, nunca nos dijo que no podíamos hacer eso. Que por qué me admitían a mí, porque yo también me revestía, porque yo... Eso lo vine a aprender ya mayor, de que existía el canon 1024, que es muy cruel, y el decreto graciano, que también es horrible, que a estas alturas de la vida la Iglesia no haya retirado esas dos normas. En el decreto graciano, que es de 1471 más o menos, el monje graciano, camaldunense, decía que las mujeres no éramos dignas de ser la imagen de Dios, que no éramos imagen de Dios, que no éramos dignas de representar a Dios en la tierra. Entonces fíjate todo lo que se reniega ahí. Y hasta el sol de hoy, ese decreto, la Iglesia no lo ha retirado. Y el canon 1024 está reforzando lo de ese decreto, donde dice que solamente hombres bautizados pueden ser ordenados. Entonces uno pregunta, ¿para qué nos bautizaron a nosotras entonces? Es que el agua con que bautizan a los señores es diferente de la nuestra. Tu mamá ya les vino enseñando sobre igualdad de género desde pequeñitos. Sí, tal vez no era esa su... Sí, sí. Yo creo que justicia, equilibrio en las relaciones. Perfecto. Yo creo que eso fue lo que enseñó mamá. Cuando ya empieza a tener un poco más de conciencia de que más allá del juego que hacían en casa, sino de pertenecer a alguna Ok, comunidad. sí. Soy de formación dominicana porque me eduqué con hermanas dominicas de la Presentación, y allí existía lo que llamaban o llaman todavía la Legión de María. Esa fue mi primera pastoral, porque nos tocaba visitar a los enfermos o enfermas abandonadas del barrio. Y eso me parecía extraordinario, ir a acompañar a un viejito un rato, una viejita un rato abandonada. Ahí empecé mis primeros pinitos. Después, a medida que fui avanzando, alguna vez quise ser religiosa, fui novicia de las Hermanas de la Presentación. Estábamos en pleno Vaticano II, y hubo mucha emigración de gente, y ahí pues en esa voltareta también caí yo, me retiré, con tal de vivir y ir asumiendo lo que nos decía Vaticano II. Después me encuentro en el camino con las misioneras de USEMI. Primero se llamaba UFEMI porque era una unión solo para mujeres, Unión Femenina Misionera, y después se abrió a USEMI, Unión Seglar de Misioneros. De ahí también me retiré, y te voy a decir por qué. Además de que lo que viví, lo viví intensamente trabajando con indígenas y trabajando con los afros. Pero dentro del movimiento, lo que motivó mi retiro, y no solamente el mío, sino de 15 personas más, el que tal vez no estábamos preparadas para abrirnos a convivir con varones. Y entonces pues nos parecía horrible tener en el movimiento varones, no estábamos preparadas, entendíamos, pero no queríamos eso de ir a atender a señores también, de hacerle la comida, atenderle la cama, eso. No, me retiro, pero sigo firme en mi querer evangelizar y crecer espiritualmente. Por eso me salí de USEMI. Pero en ese espacio conocí y estuve muy de cerca de un obispo muy querido, Gerardo Valencia Cano. Llegué a ser su secretaria, y a través de un hombre que a mí me impulsaba mucho, y a todas, prepárense.
Y bueno, las revistas y las cosas interesantes que caían en su escritorio las ponía a nuestra disposición después de haberlas leído y subrayado. Y miren, lean esto, lean esto. Entonces él nos fue abriendo los ojos al mundo, porque nosotros pues no encerraditas en la región donde estábamos y no más. Entonces, están siendo USEMI, me mandaron a estudiar catequesis superior en el ICLA, que era un instituto muy bueno que se tenía en el CELAN en esa época. Hice catequesis superior y para mí me fue cambiando mi pensar religioso, cristiano, increíble, increíble. Y seguir aplicando eso donde empecé ya en ese momento es que después Monseñor me llama y me dice: Lucía, usted que hizo el ICLA, usted que ha trabajado conmigo, creo que usted sabe lo que queremos hacer, y que estuviste en la reunión de Medellín, quiero que nos ayudes a organizar la oficina en Bogotá, que va a ser, es un departamento de teología para dar a conocer teología de la liberación, después de lo de Medellín. Tú conoces todo eso y te quiero allá. Y con mucho gusto, Monseñor, me fui para Bogotá y ahí viví intensamente lo que fue el epicentro de la teología de la liberación, impulsado por muchos teólogos de América Latina que me tocó conocer. Ahí conocí a Lucio Gera, ahí conocí a uno que no quiero decir ni su nombre, pero te lo digo a ti, te lo digo a ti en privado. Okay. Este jesuita de allá de Chile. Ay, se me olvidó el nombre, bendito sea Dios. Bueno, ya te imaginas cuál. Ya, sí, ok. Okay. Después de la grabación lo sacamos. Ya. Ay, Dios mío. Ahí conocí a Leonardo Boff, ahí conocí a obispos como el de Chiapas, Raúl, no se llamaba, que estaba en Chiapas. Ay, caramba. Monseñor Samuel Ruiz, a Monseñor Proaño, bueno, gente para mí espectacular, porque yo me doy cuenta que el papel de la iglesia, el cambio que se ha venido dando en la iglesia, se lo debemos a los misioneros, porque además ellos en sus documentos y en el documento de Melgar, que es anterior a Medellín, hay una carta de Monseñor Valencia que la desaparecieron. Apareció en la primera edición, en la segunda, ya en las otras ediciones esa carta desapareció, donde él dice que reconoce que no han sabido evangelizar, que les falta conocimiento, que se sienten que han fallado en la evangelización. Entonces, pues esa carta desapareció. ¿A quién le iba a gustar que le dijeran a la iglesia que estaba haciendo mal la evangelización? Ese documento de Melgar, la gente casi nadie lo conoce. Lo que fue Melgar y Quitos, esos dos documentos, marcaron el centro de teología de la liberación. Y lógico que ahí estaba de presidente Gerardo Valencia Cano, el obispo que me formó. Ya después vino lo de Medellín y que conocí mucha gente. Conocí al padre Arrupe ahí. Mira. ¿Cuál fue la participación de las mujeres en Medellín? Sí, hubo mujeres, pero como observadoras. Estaban en las comisiones participando muy bien, pero en la asamblea observadoras y escuchando, no más. Entonces, a mí que no me digan que Medellín fue muy grato para las mujeres, no. Yo no lo veo. ¿Y cómo bueno, hablaba recién que este obispo te pidió a ti que fueses secretaria dentro de Medellín, pero ¿qué te correspondió hacer en Medellín, ya que si solamente observaban? ¿Cuál fue tu rol allí? Éramos 4 secretarias. Una religiosa, que era la única que podía entrar a la asamblea
a recoger los documentos, los borradores, para que nosotras los pasáramos a máquina y en stenciles y para trabajarlos en el mimeógrafo. Y eso, los documentos los traía la madre Agudelo, María Agudelo, de la Compañía de María. Y las otras 3 éramos usemis, no éramos todavía, éramos ufemi, no éramos usemis. Y éramos 3 secretarias que nos pusieron en una gran habitación donde también teníamos nuestro dormitorio, y ahí trabajábamos. No te puedes imaginar, el trabajo fue agotador. Por la noche, cuando nos íbamos a acostar y que nos bañábamos, es como si el agua nos tumbara del cansancio. Nos tocaba eso y entregarle eso a la madre María Agudelo. Los señores obispos, los únicos que veíamos en la oficina, que venían a acompañarnos un rato, fueron Samuel Ruiz, Monseñor Valencia y el equipo del Departamento de Misiones. Eso sí, permanecían, nos acompañaban mucho. Las demás. ¿Y ese era un trabajo pagado o era un trabajo voluntario? No, eso era pagado. Perfecto. Eso nos pagaban a las 3 misioneras. Las misioneras seglares, no de carácter congregacional o religioso. Entiendo. Y hay una anécdota que no sé si se puede contar acá, si no por último la sacamos nomás. Dime. La anécdota que me mencionaba sobre el día que querían cambiar el documento, ¿cómo fue eso? Mira, ya estaba listo el documento que hoy se conoce públicamente. Y se le ocurrió, fíjate la malicia del obispo. Sabía que estábamos las 3 solas, ¿ve? No estaba ni siquiera la madre Agudelo por ahí. Llegó Luis Eduardo Enríquez, era obispo auxiliar de Venezuela, ultraconservador. Yo salí a la puerta, lo atendí, la orden, monseñor. Necesito que me saque este documento ya, porque es el que se va a aprobar en la asamblea, ya. Bueno, monseñor. Yo se lo recibí y fui a buscar a mis compañeras y dije, mira, lo que me trajo Luis Eduardo Enríquez, ¿qué vamos a hacer? Pero tú sabes que ese no es, que ese es un contradocumento y que tenemos que repartir esto del oficial. Sí, yo lo sé, pero ¿qué vamos a hacer con este obispo? Ah, tú verás, a ti te lo entregó, tú verás. Y estas se perdieron. Eran a mí con el entuerto. Y entonces yo todo el día piense, ¿qué hago? Yo nunca le había mentido y menos a un obispo. ¿Qué hago? Y entonces pues yo conocía el mimeógrafo como la palma de mi mano y se me ocurrió desbaratarlo y poner las piezas sobre la mesa donde estábamos organizando los documentos. Y en la tardecita, sí, bueno, por ahí no me acuerdo, yo no me acuerdo la hora ya. Más tarde después llegó Monseñor a pedirme el documento. Se lo entregué, se lo devolví, le dije, qué pena, Monseñor, y mostrándole al interior de la oficina, el mimeógrafo se nos dañó. Ese hombre se puso como una manzana. No me dijo más nada y se fue. Dije, miércoles, no soy consciente de de lo que yo estaba haciendo. Te lo digo sinceramente. Para mí eso fue un Pentecostés. Y qué bueno recordarlo en esta época, porque no era mi intención engañar al obispo, no. Yo estaba por la justicia, por los derechos humanos, por los campesinos, por los indígenas, por los negros, y de eso era que se hablaba en el documento de Medellín. Entonces, en el fondo, pues no me remordió el alma. Y después
los amigos, Gerardo, Monseñor Gerardo Valencia Cano y los demás se dieron cuenta de lo que me tocó hacer. ¿Y alguna vez le dijeron algo por eso? Nunca, ¿No? nunca, nunca. Sí, está muy buena esa anécdota, está muy buena. ¿Se recuerda del nombre de las otras dos secretarias laicas? Sí, la una era Beatriz Montoya, se retiró del movimiento y se casó con un ex sacerdote. Lo mismo hizo Elena Yarse, se retiró del movimiento y se casó con un sacerdote. Yo me retiré, pero no me he casado todavía. Entiendo. Consulta. Este movimiento de seglares misionera entonces tenía la particularidad del celibato. Sí, creo que en cierta forma teníamos el celibato, Ya. pero No por norma. la que no era una, la que no quería estar en movimiento porque se quería casar, salía y punto. Ah, No había más nada. Eso era normal. ok. Eso sí me acuerdo que en la última asamblea, Ujú. el secretario del departamento de misiones que trabajaba con Gerardo, en la asamblea que tuvimos donde se separó, se cambió Ufemi a Usemi, padre Román en el atril voltea y dice que esperaba que ese cambio no fuera para que ahora las misioneras saliéramos a buscar curas. Pues se hizo todo lo contrario. Muchas se casaron con sacerdotes, muchas. Ay, señor, está bien, está bien. Ahora, volviendo a Eufemi y Usemi, recién me mencionabas que era parte del, o si no entendí mal, corrígeme, que era parte Dime, del movimiento del Concilio Vaticano II, o del espíritu que había en el Concilio Vaticano II de cambio. estábamos en las primerizas de aplicar el Vaticano II, en la novatada de ir aplicando el Vaticano II. Entiendo, Ese entiendo. cambio se dio también. ¿Y por qué te saliste entonces de la vida religiosa de las dominicas con el aire del Concilio Vaticano II? ¿Cuál era lo que se entendía en esa época? ¿Por qué la pregunta? Porque hemos escuchado en muchos lados que personas que Uh-huh, vivieron esa época, incluso acá donde yo vivo, te lo cuento como uh-huh, anécdota, muchos, no muchos, pero un número importante de sacerdotes que tenían vida en pareja, las parejas escribieron una carta a los obispos solicitando la abolición del celibato para uh-huh, vivir uh-huh. su vida de pareja. Lo que terminó en sacando a los curas del ministerio y bueno, fracasó esa petición. Entonces, lo que me señala esto de que tú te saliste de la vida consagrada justo en el ambiente del Vaticano II, ¿por qué fue? Veo que son como episodios muy similares en varias cosas. Había mucha controversia y las cosas no se veían claras. Entonces, muchas nos salimos en toda esa época. ¿Y qué tipo, Muchas religiosas y sacerdotes salieron en ese vendaval. qué tipo de controversia había? No, pues que no aceptaban cambios, lo mismo que está pasando ahora frente a lo que hace Francisco. Mm, Y nosotras estábamos viendo que sí había que hacer cambios, pero cerradas, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, te cuento esta anécdota. ok. Cuando estábamos trabajando con los aguacos, Monseñor Villalba, que era el obispo de Valledupar, tenía órdenes de sacarnos de allá, y él era español. Y nos llama y nos dice, el cardenal quiere que ustedes salgan de allá. Yo conozco su trabajo, pero yo soy español. ¿Cómo las voy a sacar a ustedes de su propia tierra? Quédense calladitas y sigan trabajando. ¿Mm? Lindo testimonio. O sea, claro, ahí Sí, se rescata un nombre bueno, en el fondo. sí, Monseñor Roy Villalba. Se sigue una tónica actualmente sobre el desprecio
bueno, ahora se habla de la teología latinoamericana, ¿no? Con todas las ramas y Ujú, evoluciones que ha tenido la teología de la liberación. Entonces, ujú. bueno, ahora el pobre Papa Francisco, cualquier cosa que dice, cualquier cosa que hace, se lo cuestionan. Sí. Me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, el Espíritu de Asís de 1986, cuando el Papa Juan Pablo II invitó a todas las religiones y en Asís les dio un templo, una basílica para que cada religión orara. Perfecto, ni un Ujú, problema. Y ujú, solamente por un ujú, rito a la Pachamama, ahora en el Vaticano hace poco, quieren excomulgar ujú. a Francisco, pero a Juan Pablo II no. Entonces, ese Sí, tipo de sí, sí, sí. ese tipo de desprecio hacia lo latinoamericano o no europeo eh, me hizo acordar esto. Bueno, vamos a las otras preguntas. Tú eres obispa católica romana. ¿Qué significa eso? Porque en el Yo creo que catolicismo romano, soy obispo por accidente. por accidente. No estaba en mis planes, no, y me demoré mucho en aceptar. Por ahí que si me costó ser obispa. A mí sí me costó ser obispa, en el sentido de aceptar, de aceptar. Pero lo veo como un accidente, ya que las compañeras americanas, que es donde están los orígenes para nosotras, las de América Latina, el, la experiencia de mujeres sacerdotes, por ser americanas, les daba miedo venir a Colombia. Entonces me tocó ir a Estados Unidos, cosa que tampoco era de mi agrado, porque soy pues, antiimperialista. Pero bueno, he conocido mujeres muy distintas y al pueblo mismo de Estados Unidos se da uno cuenta lo que sufre y está sufriendo en estos momentos con sus gobernantes. Entiendo. Entonces fue por accidente porque ellas no querían, no podían venir, o sea, tenían miedo. Entonces, pero aparecí yo como buscando el ministerio y entonces se abrió una puerta para venir al sur. Y a los 4 años de ser presbítera, me piden, te toca, y bueno, esto no es para mí, esto es para Dios. Bueno, así fue. Espectacular. A ver, y volvamos un poquito más atrás. ¿Cómo o cuándo se te ocurre o te viene la inspiración? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo en tu vida que te nace esta posibilidad de ser presbítera católica? Es decir, una cura, un cura, una cura mujer, para los que no entiendan el lenguaje propio de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue? ¿Cuándo pasó? Mira, ¿Quién te invitó? mira lo que me estás preguntando. Tenía la semilla que apareció en mi niñez, digámoslo así. Tenía la semilla. Un gran amor a la iglesia. Y cuando empiezo a descubrir las fallas dentro de la iglesia, y fundamentalmente donde aparece la inspiración, el llamado fuertemente, es con el sacramento de la salud. No de la unción de los enfermos, sino la unción de la salud. Me llama una compañera, Flor Ávila, que estaba muriendo la mamá. Oiga, Lucía, ayúdame a conseguir un padre para que le haga la unción a mi mamá. Y Flor, ya fuiste a la... El padre dicen que el padre está dando clase en la universidad. Y fuiste a la parroquia vecina, sí, y el padre dice que no puede porque esa parroquia no le toca a él, eso no le toca a él. Ay, no te imaginas lo que yo sentí, que estuviera el evangelio atrapado como en rejas, como en fronteras, como en muros. No, eso no estaba fuera de mí y entendí que tenía que meter la mano profundamente. Empecé a buscar dónde, quién, cómo. Lo único que había era la iglesia anglicana de Canterbury, muy parecida.
pero fue una experiencia también ahí muy dura, muy dura. Aprendí muchas cosas, pero muy duras. Hasta que apareció una médica argentina y se hospedó en mi casa. Estuvimos conversando largos ratos, aprovechando. Y yo estaba con una manta guajira. Voltea ella y me dice, Lucía, ¿a ti no te ha provocado ser mujer sacerdote? ¿Yo? No las hay. Yo no me voy a meter en camisa de 11 varas, no. Pero es que sí hay, pero dentro de la iglesia. Será otra secta o será otra iglesia, pero no, las católicas romanas no. Que yo te puedo poner en contacto, déjame que yo te pongo en contacto. Y me puso en contacto con una amiga colombo-alemana, Elfrida Haar. Entonces ella me buscó y me empezó a dar información sobre las presbíteras que recién se habían ordenado en el Danubio. Las aguas del Danubio no pertenecen a ninguna diócesis y por eso ellas se ordenaron ahí. Pero el cuento va más lejos. Las primeras mujeres sacerdotes reconocidas en la iglesia por la necesidad de la iglesia del silencio fue en la República Checa. El primer obispo que ordenó 7 presbíteras checas, entre ellas a su secretaria, cuando salió de la cárcel, les dijo, necesito ordenarlas. Tienen que ir ustedes a los sitios más peligrosos donde nosotros no podemos ir para quitar a la gente que está en la cárcel. Esto lo sabía Juan Pablo, de que estas mujeres estaban haciendo esta labor. Y cuando cayó el muro de Berlín, ellas le escribieron a Juan Pablo diciéndole, somos presbíteras, nos ponemos a su disposición. Y Juan Pablo respondió, dudo que esa carta sea de Juan Pablo, de su secretario que es ultra conservador, todavía vive en el Vaticano. Les dice, no, eso no es posible, eso no existe, renuncian o quedan excomulgadas. Muertas de miedo, renunciaron 5, se perdieron hasta la fecha de hoy, se perdieron. Solamente quedó una, muy digna ella, Luzmila Jaborová, checa. Dijo, no, yo no renuncio, yo soy sacerdote. Y entró en comunicación con Ratzinger, que era el de la Congregación de la Fe. Y dele. Yo creo que le llenó el escritorio de cartas. Y dele. Hasta que Ratzinger se dobló. No se partió, pero se dobló. Y entonces le dice, bueno, sí, quedas oficialmente reconocida en la Iglesia Católica, pero no hagas celebraciones públicas. Es la única mujer que la Iglesia ha reconocido. Eso no se ha hecho público, de que ella es la única mujer que ha sido reconocida. Pero conocemos su historia dentro del movimiento, pues nosotras. Después, ella es la que empieza a dar la van conociendo y va a Alemania. Y en Alemania tiene una gran acogida y es cuando varias mujeres siguen inquietas con la idea y en el 2002 se ordenan 7 mujeres en el Danubio. Pero a mí me invitaron en aquella época ir, que para que me ordenaran. Y dije, no, yo no voy porque, en primer lugar, me voy a sentir como en un, ¿cómo se llama esto? En un paseo de turismo, en un barco, ¿cómo se llama? Crucero. Un crucero, yo no me sonaba como a crucero, y dije no. Además yo no tengo comunidad, porque para mí la esencia del ministerio sacerdotal es contar con el apoyo de los laicos y da sentido a mi ministerio cuando hay una profunda necesidad, así como me sucedió con la mamá de Flor.
Eso sí sentí la necesidad, que era una necesidad sentida. De ahí que entonces el movimiento nació prácticamente después de Checoslovaquia, se fue fortaleciendo en Alemania y de Alemania pasó a los Estados Unidos. Voy a contar la historia. Antes de ir a la historia de Estados Unidos, consulta, ¿quién en el Danubio, quién fue la persona que consagró a estas presbíteras? Lo que pasó en el Danubio, no te puedo decir el nombre del obispo, Ah, ya. porque todavía vive Ujú. y pidió que se guardara su nombre hasta su muerte para no meterlo en conflicto Perfecto, con Roma. perfecto, ningún problema, se entiende. Pero sí por lo menos hay un obispo que estuvo allí y que hizo la consagración. Y por eso tenemos la sucesión apostólica. El Perfecto, día que Monseñor desaparezca, reclamaremos oficialmente la sucesión apostólica, maravilloso. que no es la sucesión apostólica en el poder, sino en el servicio. Sucesión apostólica del servicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La sucesión apostólica viene de los primeros apóstoles y apóstolas, que era evangelizar y servir, pero se ha convertido en una sucesión apostólica de poder, que lo sabemos y lo hemos criticado ya muchas veces. No tiene sentido, pero la sucesión apostólica del servicio de evangelizar tenemos que rescatar. Vamos ahora entonces a Estados Unidos, porque me iba a contar de Estados Unidos antes que te Ok, interrumpiera. vale. A mí me tocó ponerme en contacto con las americanas, pero dentro de lo que iba conociendo del movimiento, vi que había una obispa alemana, dominica, luego conjugaba con mi formación. Entonces le escribí y me dijo, me encanta que te pongas en contacto con nosotras, pero mira, yo soy obispa para Alemania del Este, a ti te tocan las americanas. Y resulta que esta obispa alemana, que se llama Patricia Friesen, fue dominicana por 40 años, ¿no? Sí, más o menos 40 años, y misionera en el África, en Johannesburgo, y era profesora en el seminario, enseñándoles homilética a los seminaristas. Mira, Y ella decía, ¿cómo así? Les enseña a predicar a estos seminaristas y yo no puedo hacerlo. Eso le fue calando a ella. Muy amiga de Mandela y amiga también de este obispo anglicano, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, entonces a ella le fue calando eso, y en una ocasión había una reunión en Barcelona y ella fue, y ahí se encontró con unas obispas, con las obispas de Alemania. Entonces ella dijo, manifestó, yo tengo mi vocación, pero no puedo, en fin, tal, puso sus limitaciones, y las compañeras obispas alemanas le dijeron, Patricia, somos obispas y te podemos ordenar ya. Una mujer teóloga y profesora en el seminario de Johannesburgo, la ordenaron, lo hicieron rapidito. Un día el diaconado y al otro día el episcopado, el presbiterado. Y entonces ella vestía todavía de monja, ella se ordenó de monja. mira. Entonces regresa a su congregación en Johannesburgo y le dice a sus compañeras, me acabo de ordenar como presbítera. Y entonces toda la comunidad la apoyó, pero la envidia es grande. Una se le ocurrió escribir a Roma y la denunció, y entonces de Roma
le escriben a la superiora de las dominicas y le dicen, bueno, esta señora se retira o queda excomulgada. Con dolor en el alma, las monjas se lo dijeron, la superiora se lo dijo, y entonces ella dijo, qué pena, pero me retiro de la congregación, no renuncio a mi presbiterado. Entonces se retiró, y cuando la hacen obispa, que fue el mismo obispo que estaba en el Danubio, Perfecto. la llama y le dice, Patricia, tienes que ser obispa. A Patricia le pasó casi que lo mismo que a mí, obispa por accidente. Dice, te toca ser obispa. Y te toca, y ella que no, y que no, y que no, y que no, y que no. No, eso no tiene sentido, no, yo solamente presbítera, no quiero más, no más, con eso tengo y suficiente. Te toca. Varias veces le insistió. Fue y la citó a su casa. Ella fue. Cuando ya es con tanta insistencia, ella hizo el ademán de levantarse de la silla. Entonces él le dijo, ¿te vas? Y le dice ella, no, es que él le dijo, es que Patricia, esto no es para ti. El episcopado no es para ti, es para la iglesia. Entonces ella hizo el ademán de levantarse y dijo, ¿te vas? No me voy, monseñor. Era para decirle que ya estoy lista. Así fue que le toca, cuando ya se conoce pues que Patricia es obispa, ella es la que entra en contacto con las americanas y empieza a ordenar y a hacer obispas a las que hoy son americanas. Genial. Eso fuera como lo fundamental, que esa es la historia que te quería contar de cómo llega el movimiento a Estados Unidos a través de Patricia Friesen. Es una de nuestras obispas internacionales de una gran espiritualidad. En estos momentos ella regresó a Johannesburgo y ya tiene 2 presbíteras allá ordenadas y dejó a Alemania. Perfecto. Qué entretenida la historia. Ahora entiendo por qué había que contar lo de Estados Unidos y demás con todo. Vamos a las otras preguntas que hicieron algunas personas. Axel y Sofía y Bernie también, que mandaron algunas. Tú te señalas que eres presbítera en profética rebeldía. ¿Qué significa eso? En rebeldía profética. Perfecto. Es así, ¿no? Ok. Mira. Hay que romper esquemas con la palabra profecía o profetas o sí, porque lo hemos confundido como con las personas que adivinadoras o tienen nada que ver. El profeta está constantemente hablando de la realidad que hay que cambiar, que se vive. Por ejemplo, en estos momentos de cara a la mujer en la iglesia. Somos profetas. Parece una cosa, a mí me pareció eso muy grande. Yo, ¿profeta? Pero es porque estoy en rebeldía, anunciando la realidad que vivimos las mujeres en la iglesia. Por eso soy presbítera en rebeldía profética. Maravilloso. ¿Y esto es un don o es un derecho? Tú algo respondiste recién en cuando fundamentabas la historia, ¿no? Pero si nos vamos a lo concreto, ¿es un don o es un derecho para la mujer en general? Es un derecho. Es un derecho. Que no sé por qué no lo quitaron. Pero si es un derecho... Que no entiendo todo. Si es un derecho... Es un derecho. No es un derecho. La iglesia, perdóname que te lo diga, la iglesia está en pecado. Y es el pecado del sexismo. Si es un derecho, entonces ¿dejaría de ser servicio? No, ¿por qué? Lo mismo pregunto yo.
Porque no se entendería de que si es por derecho habría más que ser un servicio, perdón, sería Bueno, más una cuestión por poder. tenemos que reclamar A ver, proféticamente ese derecho de servir. perfecto, Por eso estamos en rebeldía, porque no nos dejan descubrir la verdad perfecto. de una historia, como se ha estropeado la historia de la iglesia. Y siguiendo dice, es importante el avance de una normalización en estos roles de la mujer. ¿Por qué? Ojalá, ojalá, pero lo veo todavía muy lejos. Sobre todo falta mucha formación, incluso dentro de nosotras las mujeres, para ir tomando conciencia del papel que nos toca dentro de la iglesia. Esto a mí me parece gravísimo, gravísimo, que nos hayan hecho creer que solamente el ejercicio de servicio dentro de la iglesia es masculino. ¿Ves? Y ante la pregunta un poco teológica, pero si los apóstoles eran varones, no eran mujeres, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y dónde me dejas la Magdalena y la misma Virgen María? A ver, Para mí, la Virgen María, la primer sacerdote. Cuando nació Jesús, cuando se vio bañada en sangre del nacimiento de Jesús, esa sí que tiene razón para decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. maravilloso. Y que después Jesús le dé el mensaje a una mujer. Vayan a las mujeres, no tengan miedo, vayan, díganle a mis hermanos que estoy vivo y que nos encontramos en Galilea. Que llevemos el mensaje de resurrección, de salvación, de liberación. Muy bien. ¿Mm? Vamos a otra pregunta de Sofía. Dice, ¿le costó mucho que la aceptaran como una presbítera católica y como una obispa católica? ¿Le han puesto problema alguna vez? No. ¿No? No, porque no estamos quitando fieles, no estamos haciendo escándalos, no estamos construyendo templos, no estamos haciendo escándalos. Estamos trabajando pianito, pianito. Y que el ministerio para mí tiene sentido si hay apoyo de los laicos. El día que los laicos digan no las queremos, ¿eh? Bueno, pero hasta ahora no he tenido sino apoyo. Y han reconocido que la iglesia es machista, es sexista. ¿Ves? Y hay que saberlo decir. Hay que saberlo decir. Y decirlo incluso sin amargura. Porque es dar a conocer la historia de la iglesia. ¿Ves? Entiendo. No sabemos. Esto se demorará, no será muy rápido el cambio. Pero que se está trabajando en eso, se está trabajando. ¿Y hay congregaciones católicas o diócesis católicas con las que ustedes tengan una sana convivencia? Saben que existimos y saben dónde estamos. Y aparentemente estamos amenazadas de excomunión, pero no es como una estrategia del terrorismo psicológico, digámoslo así, de que estamos excomulgadas. A algunas, los obispos de sus diócesis sí se han atrevido a decirles que están excomulgadas, pero eso no es posible, porque no nos hemos retirado de la iglesia, no estamos renunciando a nuestro bautismo. Entonces, ¿a quién le cae la excomunión? Perfecto. Y yo hace poquito, y puedo mostrarlo, hace poquito me tocó ir a mi pueblo a buscar la partida de bautismo, porque la necesitaban acá en la familia para un problema. Y entonces me tocó buscar mi partida de bautismo y la partida de matrimonio de papá y mamá. Y entonces no te imaginas mi corazón cómo latió
que se me quería salir del pecho mientras el secretario escribía la partida. Porque no, ya cuando la vi, descansé. No tiene ninguna nota marginal diciendo que estoy excomulgada. ¿Alguna vez se imaginó como presbítera? No, no se me ocurrió. No, yo también estaba muy obediente a las normas de la iglesia. Muy obediente. ¿Ves? Perfecto. Y otra, Y acepto profundamente a Francisco y lo apoyo y oro por él. Creo que es el Papa que más oraciones mías ha tenido, porque es que me parece excelente el hombre, excelente. ¿acepta a Francisco como el primero entre los iguales? ¿Lo acepta como papa? Sí, sí. Nos ha enseñado mucho. Es un hombre de evangelio. Francisco es un hombre de evangelio. Pero no es contradictorio aceptar la primacía del papa con la labor que usted tiene. No es que no es ese concepto papal que A conocemos. ver, No es referente a eso, sino al papel que él juega, ¿ves? Como el menor de todos, un hermano menor, enseñándonos el Evangelio. Yo no, hay que decir que obedezco al Papa porque bueno, lo dice la gente y para que la gente entienda que yo no me voy a salir de la iglesia, ¿ves? uh-huh. Pero yo lo acepto como el personaje que está dando testimonio para vivir el Evangelio. Yo lo de Papa, eso es legalismo absurdo. Nuevamente el hecho de el servicio por sobre el poder. Sí. Entender. Sí. Yo creo que él mismo está cambiando ese concepto de Papa. Me parece un hombre común y corriente, y así tendríamos que ser todos. Nosotras no usamos ni mitra, ni báculo, ni pectorales. Nos revestimos por cumplir el rito romano en el momento de alguna ordenación. Y el alba y la estola en algunas eucaristías, pero yo trato de darle conciencia a la gente. ¿Quieren que me revistan o así como estoy? No, revistas. Ay, manda el pueblo. Pero entonces se las juego. Bueno, ya que ustedes me están pidiendo el servicio, que vengan las personas mayores que están aquí, la abuela o el abuelo, y sean ellos los que me revistan, porque ellos me están pidiendo el servicio. Entonces ellos me revisten, es el pueblo que te reviste y pide el servicio. Bueno, usted recién habló de varias pioneras. Luzmila, esta obispa de Alemania, que tiene esa influencia acá en América Latina. Usted se ha vuelto incluso una voz también dentro de esto, porque por lo menos nosotros lo hemos visto hasta en programas de televisión. History Channel alguna vez la citó usted para hacer, para que vea que estudié, ¿no? Me has perseguido. ¿Por qué cree que me demoré tanto en hacer la entrevista? Preparadito. No, Olga, en el fondo tú Dime. como obispa, ¿te consideras una voz dentro de Latinoamérica? Y si es que aparte de ti hay alguien más. No, a mí me da miedo decir eso. ¿Por qué? Yo soy sencilla. Yo no estoy buscando protagonismo ni nada de ese tipo de cosas. Antes me quisiera esconder, pero no veo que es una gran responsabilidad lo que estoy asumiendo y que no me puedo esconder. Ese es un doble problema. ¿Por qué? ¿Ves? Es un sí y es un no, pero no me puedo esconder. ¿Y dentro de ustedes existen personas que tú consideres que son voces dentro de este movimiento? Oh, sí, ver, muchas. ¿nos podrías decir algunos nombres? Brigitte Mary, empezando por Brigitte Mary, que fue la obispa que me ordenó. ¿Dónde se te ordenó a ti, obispa? En Sarasota.
¿Dónde- Estados Unidos, en Florida. Vamos a otra pregunta. Hablando ya de personajes importantes dentro de esta búsqueda de la igualdad de género. Acá hay una Ujú, persona que te pregunta por este tipo de personajes. De hecho, mandó a preguntar específicamente por una mujer que es Mary Ward o María Bart, dependiendo de donde le conozcan. ujú. No sé si la conoces tú, y si no la conoces, ¿qué otros personajes conoces que crees serían importantes analizar su vida? A ver, María Ward fue una mujer que luchó por los derechos humanos, una mujer que se enfrentaba a los obispos, los visitaba y bueno, yo no la veo tan feminista, sino que es muy de su época, eso era lo que le tocaba, pero, pero muy valiente. Fíjate cuánto hace que se viene hablando del equilibrio en las relaciones de género y todo este tipo de cosas. Y creo que María corresponde a esa imagen, ¿ves? Yo creo que María también iba por ahí, buscando el equilibrio. Vamos a otras preguntas, para ya ir cerrando con las últimas, porque si no, por la hora nos van a dejar sin almuerzo. ¡Ay! Eh, ¿Quién dijo? Dime. el rostro femenino de Dios es un concepto teológico. Oh, eh, lindísimo. Mm. ya, ¿cómo lo concibes tú? ¿Qué significa para ti eso? Mira, descubrir la imagen de Dios con rostro materno. Hay muchos textos en la Biblia donde aparece esa imagen de un Dios madre. Y a mí me fascina, me fascina. Por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo, las lecturas que se hicieron ayer y las que vienen para el domingo, descubrir esa delicadeza y ternura de Jesús. Yo no les voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador. Esos son rasgos muy femeninos, de cuidado, de ternura, ¿ves? Entonces, me fascina este tiempo y que nos mande un consolador. Y fuera de eso, que este consolador nos va a enseñar y a repetir, a asumir los mensajes que él dejó a lo que fue enviado él por el Padre. A mí eso me emociona y digo, Dios mío, ¿por qué no nos dicen esto? Que nos mueva, que lo sintamos, que no le tengamos miedo a Dios, porque no hay sentido. Dios ni es hombre ni es mujer, ¿ves? Ni es hombre y ni es mujer. Él fue un equilibrista, sigue siendo equilibrista. Y es fascinante, fascinante entender que todo un Dios deja su palacio de Dios para hacerse uno de nosotros. A mí eso, te cuento que me mueve mis entrañas y que hay que decirlo con el alma, con amor, con esa misma ternura que representa el mensaje. Yo no creo pues que Jesús diga, les voy a mandar un consolador solamente al clero masculino, no, ni al femenino, es para todos y para todas, ¿ves? Ujú. Yo descubro el Espíritu Santo, ahora que lo recuerdo, en lo que me enseñó mamá, en lo que descubrí en Gerardo Valencia Cano, en lo que conocí de Patricia, veo el Espíritu Santo cuando pasó Cristina, ay, se me olvidó este nombre, de esta médica argentina, Perfecto. me olvidó, Cristina Grela. Yo lo siento como con una delicadeza en la forma como yo tranqué el documento el contradocumento de Medellín. Pero hay que saberlo
sentir, oler. Así nos demoremos, como yo me he demorado mucho tiempo en ver que lo que viví en Medellín fue una acción pentecostal. Esto del in persona Christi, que para una persona que no maneja lo que es el momento de la consagración, o sea, un presbítero varón, vamos a irnos por lo menos al canon oficial, un presbítero debe ser varón porque es la personificación de Cristo ahí mismo cuando hace la consagración. Lo estoy explicando con palabras más sencillas, teológicamente seguramente me van a pegar, pero si es que esto del concepto de que tiene que ser in persona Christi y que también lo de rescatar estos documentos que señalaste al inicio de la entrevista, ¿cómo es posible entonces, cómo lo no, más que posible, ya eso ya lo explicaste, cómo vives tú el hecho de ser in persona Christi si no eres varón? Caramba. Fuerte la pregunta, pero está buena. Pero te voy a responder, no fregues. Mira, y se nos olvida Génesis 1:27. Los creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer. ¿Ves? Ese pedacito no se ha profundizado. Uy, y te puedo decir más, pero es que no sé cómo me puedan interpretar, pero bueno. Mira, cuando yo estoy con celebrando, no celebrando yo sola, con celebrando, motivo a que los asistentes se acerquen a la mesa, no tengan miedo de lo sagrado. Bueno, a veces, alguna vez dije, a mí me ordenaron para profanar lo sagrado. Vengan, acérquense a la mesa. Y vamos a consagrar todos y todas juntos. ¿Ves? Entonces, el in persona en Christi está en todos. ¿Ves? Porque yo no estoy diciendo, ni los asistentes están diciendo sus palabras, sino las palabras de Cristo. ¿Te das cuenta? Entiendo. Esto tiene que llegar al pueblo para romper ese miedo a lo sagrado. Pero al romper, profanar, ¿no lo estamos dejando de hacer sagrado? No. ¿Por qué? No, porque Él está en mí, yo estoy en Él. Y en cada uno es así. Y es que no nos ni siquiera nos conocemos. No nos dejan ni conocernos, ni nos dejan conocer a Dios, ni nos muestran a Dios. Por eso nos lo ponen tan lejos, para tenerle miedo. El Evangelio no puede ser así. Entonces, más que romper lo sagrado o lo dogmático, en el fondo es romper lo que no corresponde al Evangelio, en el fondo. Sí, es hacer lo sagrado humano. Perfecto. Lo que llaman última cena. Eso fueron siempre comidas, un almuerzo, una comida que se hacía en las casas. No sé por qué le ponen la última cena, no sé. Porque él vivía comiendo con sus amigos. Y si queremos, cada uno de esos momentos eran momentos de Eucaristía, de encuentro, de sacramento. ¿Ves? Hablaste sobre María, muy bonito, cuando señalaba esto del parto, de la sangre, ¿no? Pero dice la pregunta acá, ¿cómo la teología ha hablado de María y cómo crees tú que debiera hablar de ella? Ok. Creo que a mí la teología de María me la enseñaron en un pueblo negro. Se incendió un barrio al lado del río Telembí, Barbacoas. Un pueblo riquísimo en oro. Todos los miércoles llega la avioneta a recoger el oro para llevar al Banco de la República. La Virgen, bellamente adornada en esa iglesia, con todo lo que tú quieras,
sandalias de oro, anillos, aretas, el niño, collares, el vestido bordado en oro, todo bordado en oro. Uno de esos días entraron unos ladrones al templo y la dejaron limpia. Y ese pueblo que se estaba quemando en barbacoas, oí, nadie me lo contó, lo oí de mujeres refiriéndose al robo que le habían hecho a María. Ahora sí se parece a nosotras. Entonces, mira que la gente está buscando algo que les acerque y no les aleje. Entonces, esa Virgen de tantos adornos es para no conocerla. Hay que conocer a la María de Galilea. ¿Ves? Totalmente distinto. Es no conocer el poder que ella tenía cuando fue capaz de proclamar el Magníficat. Esa es la María que necesitamos. No la María de las devociones. Perdone si a alguno le molesta, pero así es. Yo quiero esa María que le enseñó a Jesús, que formó a Jesús y que se parezca a nosotras, sin adornos. Porque a tanto adorno más bien se parece a otra cosa. María Magdalena, también la mencionaste, pero no hemos profundizado de ella. En el programa con el History Channel sí profundizaste un poquito sobre ella y sobre también la teología moral y sexual. Pero tomando esto, ¿quién es María Magdalena para ti? ¿Y cómo se ha tomado la teología moral sexual dentro de la iglesia? Buena pregunta. La iglesia, por estar pegada del moralismo, ha olvidado el evangelio. Y ni Jesús no estaba pendiente de eso. Yo no veo ninguna pregunta en el evangelio alrededor de eso. ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? De aspecto moral. Así no es. Y creo que Magdalena lo entendió. Y por eso se entendieron. Y por eso Jesús le dio el mensaje a ella. Y no podemos dejar de lado a la Marta. ¿Por qué? Porque son contemplación y acción. ¿Ve? Las dos son contemplación, acción. Mensaje muy dominicano. A las mujeres jóvenes de la iglesia, a los jóvenes, a los varones jóvenes de la iglesia que están haciendo camino, ¿qué mensaje le entregaría? ¿Qué le diría a estos chicos y chicas que de repente o han querido tirar la toalla o incluso han querido obviar lo que es la iglesia, etcétera? ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería el mensaje para esta nueva generación de católicas y católicos? Yo creo que lo más importante es aprender a ser humanos. Los jóvenes no nos ven como humanos, sino como torturadores, con normas, con dogmas, con papeles. El muchacho vive simplemente. Pero sí debemos hacer el énfasis y dar testimonio de ser humanos. Ese fue el mensaje que trajo Jesús cuando nació. Todo un Dios que se hace humano. Oiga, qué vergüenza. Que todo un Dios nos tenga que venir a enseñar a ser humanos. Ese pedacito es de mucho trabajo. El muchacho es sensible, porque todos nacimos con esa sensibilidad, pero se han encargado de, no le haga caso a eso, eso no se hace, eso en do mayor o en lo que sea, lo han dicho, y eso ha cohibido al muchacho de dejar el esplendor de ser humanos. Por ejemplo, también lo digo,
Yo no es que sepa el arameo, pero estoy muy cerca de Vicente Aya, que es el que es un gran trabajador de la Biblia desde el arameo. Y dice la palabra pecado. No existe en el arameo. Existe errores. Y tal vez los errores nos hacen más humanos. Por eso para mí es muy difícil vivir con santos. Bueno, hay un dicho, ¿no? Dice, Dios me libre de vivir con un santo. Exactamente. Bueno, Por algo será. No, por algo será. Por algo será. sí, ¿Ves? sí, se entiende, se entiende. Y, y, Uh-huh. y a los chicos y chicas que quieren dejar la iglesia, porque, y esta como más acotada, porque tú no has dejado la iglesia. O sea, No, tú incluso mismo te no. preguntaste si esto era una secta, que lo que era, ¿no? Pero tú no has dejado la iglesia. ¿Qué les diría a los chiquillos y a las chiquillas? No me respondas a mí, respóndele a esos niños, a esas niñas, a esa juventud que quieren dejar la iglesia. ¿Qué les dirías tú? Bien sinceramente. No están dejando la iglesia porque ellos son iglesia. Los jóvenes, los niños que quieran dejar la iglesia están equivocados. Porque ellos son iglesia. La iglesia no está en la estructura ni en los papeles. Está en el saber ser iglesia para el reino de Dios. ¿Sí? Y Sí. me gusta despedirme con una bendición que aprendí de una mujer sacerdotisa maya en Guatemala. Ella hizo así la señal de la cruz y me le acerqué y le dije, pero estás haciendo un rito indígena y te echas la cruz, te signas. Sí, pero no estoy haciendo eso, me dice ella. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy diciendo, desde el corazón del cielo al corazón de la tierra, al corazón de los mares, al corazón de los aires. Y yo agregué que la presencia de Dios nunca nos falte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Olga, por tu tiempo. Estamos hablando No, entonces. a ti también, porque me has hecho también disfrutar contándote cosas que no me habían ocurrido. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Chao, Un chao. abrazo.